¿Por qué las personas mayores deberían vivir solas? Muchas personas mayores sienten que depender de sus hijos no es algo de lo que deban avergonzarse. Antes de comenzar, agradecería que te haya gustado este vídeo. Puedes ayudarme a seguir difundiendo la lección de la vejez. Si aún necesitas suscribirte, te recomiendo suscribirte y activar la campanita para que puedas ver todos los videos. Si te gusta este video, por favor comenta el número 1, si no te gusta, comenta el número 0 para hacérmelo saber y poder hacer un mejor vídeo para ti. Ahora comencemos. Si los niños pueden cuidar de sus padres, eso demuestra que tienen éxito y son capaces. Uno debería estar orgulloso de quedarse con sus hijos. Las personas mayores no tendrán que preocuparse por la comida y la bebida. Por el contrario, depender exclusivamente de los nietos suele generar problemas. Muchos casos han demostrado que depender de los niños no es lo ideal, lo mejor es depender de uno mismo. Un ejemplo típico es el de la señorita Lan, que tiene 75 años y sufrió una grave enfermedad hace 2 años. Después de esa experiencia, se dio cuenta de la realidad de su vida futura en la vejez y decidió proteger estas 3 cosas en lugar de depender de sus hijos. ¿Por qué la señorita Lan siente que depender de sus hijos es inútil e ineficaz en la vejez? ¿Qué debería ella proteger? Escuchemos la historia de la señora Lan para comprender mejor este tema. Ahora tengo 73 años y soy viuda desde hace 13 años. Antes de que mi esposo falleciera, teníamos una vida feliz juntos. Tenemos 2 hijos y una hija, todos los cuales tienen una vida buena y estable y viven y trabajan en la ciudad. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho. 5 años después de jubilarse, mi marido murió en un accidente automovilístico. Desde entonces, llevo una vida solitaria en una casa fría. Antes sentía que mi salud era bastante buena y con mi pensión mensual podía cuidarme incluso sin mi marido. Después de su muerte, el responsable del accidente me dio 300 millones de VND por el incidente, junto con 200 millones de VND que mi marido había ahorrado a lo largo de los años. Sin embargo, todavía no me sentía a gusto. El resto de mi vida es muy largo y vivir solo con dinero no tiene sentido. ¿Sabe por qué la señora Lan estaba tan preocupada? Ella comparte que muchas personas mayores le aconsejaron que gastara dinero en comer, viajar, comprar y contratar a un ayudante, pero ella sentía que esta vida en la vejez no le pertenecía. Ella siempre pensó que los niños necesitaban apoyo, pero solo cuando enfrentaba problemas se dio cuenta de la verdad. Todos sus hijos eran codiciosos y egoístas. Después de la muerte de su marido, trató de consolarse para ocuparse de las cosas con alegría. Inicialmente acordaron que ella se quedaría en la casa de cada hijo durante 5 meses y luego en la casa de su hija durante 2 meses. Le dijeron que eligiera y se quedara todo el tiempo que quisiera. Después de vivir con sus hijos durante algún tiempo, descubrió que este arreglo no le traía felicidad ni alegría. Cuando sus hijos y su hija la invitaron a quedarse con ellos, alegando que era para garantizar una vejez relajada, en realidad le resultó menos cómodo que vivir sola en su antigua casa. Además de ser tratada como una invitada por su yerno cuando se quedaba con su hijo, tuvo que soportar muchas quejas. En casa de su hijo mayor, su nuera le asignaba muchas tareas domésticas. Inicialmente, su hijo le dio 5 millones de VND al mes para gastos familiares, pero después de unos meses, su hijo comenzó a quejarse de que su pensión era demasiado alta y le pidió que contribuyera más a los gastos del hogar. Ella estuvo de acuerdo porque era complaciente. Más tarde, empezó a darle solo 2 millones de VND y luego nada en absoluto. Ella tenía que encargarse de todo ella misma. Asimismo, cuando se mudó a la casa de su hijo menor, la situación fue la misma, pero este hijo menor la engañó con más dinero que el hijo mayor. Después de que ella acababa de mudarse, él pidió 200 millones de VND para un proyecto de inversión. Como había gastado todo su dinero en ellos y en los gastos de manutención en la casa de su hijo mayor, no tenía más para dar. ¿Cómo podría recuperarlo? Su hijo menor, descontento por su falta de dinero, empezó a insistir en que vendiera la vieja casa. Después de todo, solo permanecía allí unas pocas veces al año. Cuanto antes se vendiera, mejor sería conseguir un buen precio. Seguían diciendo que si tuviera dinero, podría compartirlo con sus hermanos y ellos serían más ricos, lo que también mejoraría su vida. Aunque su difunto marido le había sugerido vender la casa para vivir con sus hijos después de la jubilación, ella no tenía intención de venderla después de su muerte.
Después de todo, ella y su esposo habían puesto mucho esfuerzo, sudor y lágrimas para comprar esa casa. Era el único lugar donde podían vivir. Si la vendieran, no sabría dónde ir para las reuniones familiares. Ella rechazó la búsqueda de sus hijos, pero inesperadamente, su hijo menor y el mayor la presionaron para que vendiera. Ella se mantuvo firme en no vender. Para apaciguar a sus hijos, les dio a cada uno 50 millones de UND y dijo falsamente que solo le quedaban 200 millones de UND. Esto disipó su intención de vender la casa, pero ella pensó que finalmente podría vivir en paz. Después de una grave enfermedad, vio la realidad con mayor claridad. Hace 3 años sufrió un derrame cerebral debido a una caída. Afortunadamente, un transeúnte la llevó a tiempo al hospital. Tenía que limitar sus movimientos, no podía utilizar sus extremidades y no podía realizar muchas tareas. Por lo tanto, necesitaba que alguien más la cuidara, al darse cuenta de que ya no podía ayudar a sus hijos. Comenzó a ignorarla. Incluso su nuera y su hijo estaban cada vez más insatisfechos con ella. La trataban como una carga y se quejaban constantemente de tener que servirla. El médico le aconsejó que descansara y se cuidara mucho para recuperarse, pero al vivir con su hijo, a menudo la regañaban y criticaban. Esto puede haber contribuido a sus continuos problemas de derrame cerebral. Luego quisieron enviarla a un asilo de ancianos. Ella no tenía ningún interés en ir allí en absoluto. Estar allí era como estar en prisión, sin poder ir a ninguna parte. Por eso, decidió regresar a su ciudad natal, contratar a un ayudante y vivir cómodamente. Al principio, sus hijos dudaron y dijeron que vivir solos no requería mucho dinero, por lo que aceptaron su decisión. Se vieron obligados a llegar a un acuerdo. Menos de un año después de regresar a casa, su salud mejoró rápidamente, podía caminar. Sus extremidades eran más flexibles y podía realizar algunas tareas domésticas sencillas. Al reflexionar sobre esto, sintió que no vender la casa y no darle todos sus ahorros a sus hijos era la decisión correcta. Si ahora no tuviera casa ni dinero, habría tenido que depender de sus hijos a diario, soportando sus quejas o estando en un asilo de ancianos. Si todavía estás viendo este video y estas lecciones te resultan útiles, comenta número 1 a continuación para hacerme saber que todavía estás viendo este video conmigo. Gracias por su valioso tiempo. Después de una enfermedad tan grave, se dio cuenta de que, en la vejez, es mejor protegerse de estas 5 formas que depender de los niños. Primero, mantener una buena salud. Proteger la salud durante toda la vida es esencial. En segundo lugar, tener bienes personales y una pensión. Uno no debe depender de los niños sino de uno mismo. En tercer lugar, conserve suficientes bienes y dinero y nunca se lo dé todo a los niños. Cuarto, no trabajes para niños, en su lugar, viaje y relájese. Quinto, no depender de los niños, sino trabajar y confiar en uno mismo para tener una vida significativa y placentera. Estos principios no solo la ayudaron a vivir una vejez feliz, sino que también hicieron que sus hijos se sintieran más cómodos. Vivir con niños no traía felicidad, vivir sola en su antigua casa le permitió vivir su propia vida. Por tanto, si uno aún es joven, es mejor aprender y adquirir experiencia. Si no, vivir solo en la vejez también es bueno, al menos la vida de uno tiene más significado e interés que los niños. En la vejez, el dinero se convierte en poder de los mayores. Por lo tanto, si los padres tienen bienes, deben utilizarlos para así hacer testamento por el resto de la herencia. No es aconsejable regalar sus bienes a sus hijos mientras aún esté vivo. Hay casos en los que los padres, antes de fallecer, traspasan su casa a sus hijos y acaban viviendo como inquilinos en su propia casa, como en el ejemplo aquí. Por lo tanto, cuando se acerque a los últimos años de la vida, debe aprender a elaborar un plan alternativo. Tu patrimonio es un medio para disfrutar de tu vejez. Las personas mayores no deben transferir sus bienes a sus hijos antes de que fallezcan. Hacerlo es similar a hacer la vida de sus hijos más fácil de manera proactiva y colocarse usted mismo en una posición pasiva. Las personas sensatas solo transferirán sus bienes a sus hijos cuando se acerquen al final de sus vidas. Esto no solo evita el riesgo de que los hijos despilfarren los activos, sino que también garantiza que tendrá suficiente para cubrir los servicios de jubilación. Si los niños son desagradecidos, solo cuando los ancianos conserven sus bienes, los niños mostrarán respeto. Nosotros, en familias con muchos hijos, solemos decir que los padres ancianos viven para sus hijos. Pasan sus vidas apoyando a sus hijos, sin dejar nada atrás.
En las familias ricas, algunos hijos desagradecidos cuidan de sus padres solo para obtener beneficios, por más que en el fondo no quieran realmente honrar ni cuidar a sus padres. Por lo tanto, para tener una vejez tranquila, debe asegurarse de conservar sus activos para cubrir sus gastos de manutención después de la jubilación. Lo segundo es evitar convivir con tus hijos para evitar conflictos no resueltos. La señora Men, de casi 70 años, debería pasar su vejez en paz bajo el cuidado de sus hijos, pero la realidad es dura. La señora Men tiene 4 hijos y 2 hijas. En su juventud trabajó diligentemente para criar a sus hijos, sin embargo, en su vejez, sus 4 hijos no quieren apoyarla y se evitan unos a otros. Los 4 hijos se turnan para cuidar a su madre pero no quieren comprometerse por completo ni siquiera un solo día. Hubo un día en que la señora Men estaba en casa de su hijo mayor y fue mordida por un perro, por lo que tuvo que quedarse unos días. Sin embargo, la familia estaba disgustada. Luego, la señora Men recurrió a las casas de su segundo y tercer hijo, pero cada vez la trasladaron de un lugar a otro. Cuando se quedaba con sus hijos, tenía que ser considerada con sus nueras. Su vida era incómoda, a pesar de su profundo amor por sus hijos. Los mezquinos celos entre ellos la agotaron aún más. Cuando estaba enferma, tenía que arreglárselas sola. Sus 2 hijas querían mucho a su madre y han intentado muchas veces traerla a casa. Sin embargo, los hijos se niegan por temor al estigma social. Como resultado, se quedan con su madre para mantener su reputación. Las hijas quieren cuidar de ella, pero están indefensas. A los 70 años, la señora Men se da cuenta de que vivir con cualquiera de sus hijos no es lo ideal. Se muestra reacia a entrar en una residencia de ancianos por temor a que se considere una señal de ingratitud. La cuestión central es su orgullo profundamente arraigado y su reticencia a afrontar esta realidad. Por lo tanto, después de la jubilación, las personas mayores no deberían mudarse con sus hijos. Aunque la intención es ayudarles y apoyarles, esto podría llevar a un resultado insatisfactorio. La realidad es que vivir bajo el mismo techo con diferentes generaciones puede crear conflictos debido a diferentes ideas y estilos de vida. Mantener los límites a veces puede preservar una relación armoniosa en lugar de forzarla dentro del hogar de niños después de la jubilación. En lugar de ser apreciado por los niños, usted podría terminar enfrentando quejas y reproches. Por lo tanto, para asegurar una vejez tranquila, solo debes visitar a tus hijos y ayudarlos cuando sea necesario. El tercer punto es no agotarte trabajando para tus hijos. En el mundo actual, muchos jubilados continúan trabajando para obtener ingresos adicionales para mantener a sus hijos o pagar deudas. Algunos padres, después de la jubilación, no solo asumen tareas adicionales sino que también se encargan de las tareas domésticas de sus hijos. En lugar de centrarse en la salud y el bienestar personal, se exceden. Este es un error importante. Después de la jubilación, no es razonable que las personas mayores sigan trabajando en exceso. Lo más importante cada día es cuidarse bien. Cuando la salud está comprometida, no solo causa angustia personal sino que también es una carga para los niños. En lugar de trabajar demasiado, las personas mayores deberían centrarse en hacer ejercicio y mantener su salud. Independientemente de cuánto dinero se gane, no será suficiente para cubrir los gastos médicos si la salud se deteriora. A medida que envejecemos y nos debilitamos, eso no significa que no podamos encontrar la felicidad. Si planificamos cuidadosamente la vida de jubilación, aún podemos disfrutar de una vejez tranquila. Finalmente, escuchemos la historia, Viviré bien. Mamá, por supuesto. La hija se arregla la ropa, se aplica un poco de protector labial y da vueltas frente al espejo. Su madre dice, estás preciosa, pero el escote es demasiado profundo. La hija se ríe y dice, ya no son los viejos tiempos, mamá. Su madre no dice nada y va a la cocina a preparar el almuerzo. La hija la sigue, saca las rodajas de sandía que cortó su madre y dice, ¿no tienes miedo de mancharte el lápiz labial? La hija se ríe, el lápiz labial fue un regalo de Tailandia. Está muy bien hecho, mamá. La madre está desconcertada. ¿En realidad? La hija besa la mejilla de su madre y le dice, ya me voy, mamá. La hija se ha parecido más a su madre a medida que ha crecido, pero más bella porque sabe vestirse bien. Tiene la suerte de tener un buen trabajo y unos ingresos elevados, y pasa los meses comprando y comiendo comida rápida. Cada vez que regresa a casa, trae mucha ropa, cosméticos y artículos de moda.
De vez en cuando, se acuerda de comprarle a su madre un conjunto de ropa o alguna tela para confeccionar un conjunto nuevo. La ropa rara vez le queda bien a su madre y la tela suele ser demasiado corta, pero su madre sabe que la intención es embellecerla, como cuando era joven. Su hija es hermosa y cuando alguien la elogia, su madre sonríe y dice, «Mi hija es realmente hermosa». La hija ya no pasa por aquí. Ha pasado un mes desde la última vez que volvió a casa. Su madre, ahora jubilada, pasa su tiempo sola haciendo las tareas del hogar, regando las plantas, cocinando y cuidándose. A veces se cansa y no quiere comer, así que se sienta junto al arroyo, apoya las rodillas en una colina y mira las nubes. Su hija todavía vive y todavía ama a su madre. Este mes, su hija está ocupada con un nuevo trabajo y no ha regresado a casa. Su madre no quiere molestarla, pero cada semana recibe pequeños obsequios, suplementos para la salud, frutas y un traje nuevo. Su hija también le envía algunos dulces cuando regresa. Su madre sabe que llegará justo a tiempo y espera recibir una visita con regalos. Luego, abrazando a su madre, la hija le dijo, «Mamá, déjame acostarme un rato, ¿vale? Luego podemos cenar juntas. Te quiero mucho». Ella preguntó, «¿Estás cansada de la escuela?» La hija no dijo nada. La madre sugirió, «Acostémonos juntos». La hija se acostó, apoyando la cabeza en el brazo de su madre. «Mamá, has perdido mucho peso», dijo la hija, abrazando fuertemente a su madre con sus brazos alrededor de ella. La hija se llevó la mano a los labios y la mordió ligeramente. Apareció una leve marca de mordedura que desapareció rápidamente. La hija se aseguró a sí misma que sus padres todavía parecían jóvenes y que su madre todavía era joven. La hija escuchó la influencia externa y se sintió así. Si todavía estás viendo este video y estas lecciones te resultan útiles, comenta el número 2, a continuación para hacerme saber que todavía estás viendo este video conmigo. Gracias por tu valioso tiempo. A la hija le gustaba beber agua caliente con jengibre. La madre había remojado el jengibre el día anterior y se lo había preparado. Después de regresar de la escuela, no bebía a diario, pero todavía quedaba un poco de agua de jengibre en el vaso. La madre se arrepintió y preparó mermelada con azúcar. Cuando la madre vertió la mermelada en un colador para que se enfriara, la hija fue a la cocina y se la comió con las manos como una niña, masticándola ruidosamente. La hija filosofó, «Está delicioso, mamá. Picante, dulce, amargo, como la vida». La madre le decía que dejara escurrir el jengibre. «¿Quién te enseñó a hablar así, hija mía? A tu edad, deberías saberlo mejor». La hija desestimó la ropa vieja que guardaba su madre. La madre tomó todos los botones y los guardó en una caja, diciendo que los guardara en caso de que fueran necesarios para que no se desperdiciaran. La hija dijo, «Mamá, eres vieja y tonta». La madre simplemente respondió, «Desperdiciar es un pecado». La hija se rió y dijo, «Si hablas así, muchas personas ya habrían sido castigadas hace mucho tiempo». La madre pareció sorprendida y preguntó, «¿Por qué hablas así, niña?». La hija no dijo nada porque en ese momento pensaba en funcionarios corruptos que tomaban dinero del Estado y vivían, al igual que los reyes, ¿por qué el cielo no los ha castigado todavía? La madre tenía una pequeña caja de madera que se había vuelto brillante y estaba cuidadosamente cerrada con llave. La hija lo había visto desde muy pequeña, cada vez que se acercaba sigilosamente a la caja. La madre le decía que no la tocara y que se la darían cuando fuera el momento adecuado. Después de varias advertencias de este tipo, la hija dejó de intentar tocar la caja. Esa mañana, mientras la hija sacaba la bicicleta de casa, la madre le hizo la pregunta de siempre, «¿Estarás en casa hoy para cenar?». A veces, cuando la hija se sentía frustrada por llegar tarde a la escuela, respondía, «Aún no lo sé». Pero ese día la hija vio algo en los ojos de su madre que parecía una súplica. Ella suspiró y dijo, «Volveré. Recuerda cocinar sopa de arroz y tomate con relleno de carne, se me antoja». La madre estaba encantada y dijo, «Está bien, te cocinaré y te prepararé un poco de pan. No comas de los vendedores ambulantes, es caro e insalubre». La hija rápidamente puso en marcha su bicicleta y se fue. Por alguna razón, ese día la hija se sintió cada vez más ansiosa. Mantuvo un ojo en el reloj, esperando ansiosamente el final del día. Era el último día de preparación para el examen final, a las 6 de la tarde.
Todavía no había terminado su trabajo. Pidió salir, fue a su bicicleta y se dirigió a casa. En la puerta, un vendedor de flores vendía decenas de rosas frescas. La hija compró algunos con la intención de llevárselos a casa para su madre. Cuando abrió la puerta, no vio a su madre esperando como de costumbre. Preocupada, corrió a la cocina y descubrió que su madre ya había preparado la comida. La olla arrocera estaba apagada y el tomate relleno aún estaba caliente en la estufa, lo que demuestra que su madre acababa de apagar el fuego. Sobre la mesa del comedor había una taza de agua caliente con jengibre y un plato de jengibre picante que su madre había preparado, pero su madre no estaba allí. La hija gritó, «Mamá, ¿dónde estás?». Corrió al dormitorio y vio a su madre acostada en la cama. Intentó despertarla, pero su madre parecía no responder. La mano de su madre, inicialmente cálida, pronto se volvió fría y rígida. La hija entró en pánico y llamó a una ambulancia. La ambulancia llevó a su madre al hospital. El médico la examinó brevemente y dijo que había sufrido un aumento repentino de la presión arterial. La hija había traído a su madre demasiado tarde, y ya era demasiado tarde para salvarla. La hija se desmayó. Ella nunca había pensado que este día llegaría. Su madre todavía estaba sana y acababa de cocinar para ella. Su padre y su hermano menor la llevaron a casa. Apenas podía caminar. Cuando entró en la habitación de su madre, vio la caja de madera de antes. Ella lo tomó, sin permitir que nadie más lo tocara. Era inusual que ella hiciera esto, pero ahora la caja estaba en sus manos. La hija buscó la llave y abrió la caja. Dentro había una bufanda de punto rosa hecha por su madre años atrás. La hija nunca lo usó porque lo consideraba demasiado anticuado. Debajo de la bufanda había un suéter de punto infantil, uno que la hija había usado hacía mucho tiempo. El suéter estaba cuidadosamente doblado y bordado con su nombre. La hija también encontró un cuaderno con sus primeros escritos de cuando comenzó el primer grado, caligrafía torpe e infantil, y se topó con un collar de oro y una nota cuidadosamente escrita, «Daui para mi hija». Todo esto era legado de su madre, pero una vez su hija se había burlado de la caja de madera. Contenía el difícil pasado de la familia y la infancia de la hija. Tragándose las lágrimas, la hija le susurró a su madre, «Viviré bien, mamá, lo prometo». Aunque todos sabemos que cuidar de padres ancianos o enfermos no es fácil y requiere soportar muchas cosas que la gente común no puede soportar, los padres envejecen con nosotros. Cuidar y honrar a los padres es nuestra mejor manera de retribuirles. Incluso si no podemos gestionarlo todo a la perfección, debemos esforzarnos por hacer lo que podamos. Gracias por acompañarnos en la exploración de estos profundos conocimientos sobre la gestión de la vida en nuestros últimos años. Desde comprender la importancia de manejar sabiamente los activos hasta reconocer el valor del espacio personal y mantener nuestro bienestar, hemos cubierto aspectos cruciales para disfrutar de una vejez plena y pacífica. Nos encantaría saber de usted. ¿Qué has aprendido de la discusión de hoy? Comparta una conclusión clave que planee implementar en su vida. Tus pensamientos y experiencias son invaluables para nosotros, así que deja un comentario debajo de este vídeo. Si disfrutó este vídeo, tómese un momento para dejar sus comentarios, darle me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que nos inspira y guía. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.